Bien, ¿cómo está observando el panorama? Ayer una delegación del Partido Aprista llegó ya a saludar a Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori ya también fijó su posición, respetando el proceso, los resultados. ¿Cómo avisora usted ahorita el panorama? Bueno, como todo en la vida tiene su momento, ya pasó el momento de la campaña, que siempre tiene sus aderezos, sus adjetivos, esta tuvo demasiado, y ahora es el tiempo de la tranquilidad, de la preparación de un nuevo gobierno y un nuevo parlamento, y de tratar democráticamente y pensando en el pueblo, de buscar las mayores posibilidades de consenso. No va a ser en todos los puntos, pero estoy seguro que en varios de ellos se puede, con voluntad, lograr rápidos acuerdos que permitan sacar legislación importante y tomar medidas efectivas desde el primer día. Ahora, en el caso de Fuerza Popular, ayer Keiko Fujimori ha sido enfática, va a haber una oposición responsable, pero también, en realidad, se va a mantener lo que en toda la campaña se ha venido indicando, ¿no? El equilibrio de poderes. Pedro Pablo Kuczynski eso lo enfatizaba, sus voceros políticos lo enfatizaban. Pero también hay otros elementos que usted señalaba, ¿no? Cómo lograr consensos con movimientos, con frentes políticos, en el caso del Frente Amplio de Verónica Mendoza, que apoyó abiertamente en el tramo final la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, pero 5 horas después ya se desmarcaba políticamente, ¿no? Y abre ya un canal de oposición. ¿En esa línea usted cree que se puede consensuar, se pueden hacer esfuerzos? Siempre es posible buscar consensos, siempre es posible con voluntad encontrar puntos de interés. Y yo creo que aquí hay varios que son evidentes. A ver, ¿por qué tendría que estar en desacuerdo Fuerza Popular, el Frente Amplio y el partido de gobierno, ahora ya podemos llamarlo así, en temas como la seguridad ciudadana? Yo creo que allí, más allá de matices, creo que se pueden concentrarse 4 o 5 medidas inmediatas, algunas legislativas. Por ejemplo, yo creo que el tema de la reincidencia en el tema del Código Penal podría ser un tema de fácil acuerdo y rápidamente podría lograrse un consenso, de manera tal que lo que afecta a la gente, que es hoy día la extorsión, el carterista, el que roba llamado de menor cuantía, pero que definitivamente luego sale antes de las 24 horas de la comisaría y vuelve a robar, ¿no? Eso podría rápidamente mostrarse como una voluntad política de rápido efecto. ¿Por qué tendrían que estar en desacuerdo todas las fuerzas políticas, por ejemplo, en lograr medidas inmediatas para reactivar la producción y para acelerar los proyectos de inversión que están en marcha? Ya están contratados, concesionados, pero el gobierno de Humala fue tan malo que ha dejado 1.700 millones de proyectos que están paralizados en diferentes instancias, con arbitrajes. Eso se puede mover rápidamente, ahí no hay que hacer nada más que pura gestión y tal vez algunas medidas legislativas para destrabar. ¿Por qué tendrían que haber diferencias sustantivas en temas, por ejemplo, como lo relativo a garantizar los temas educativos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay espacios de consenso. Ahora, claro, si entramos a otros temas más polémicos, como por ejemplo la reforma del Estado, donde pueden haber sí diferencias de visión entre Frente Amplio, entre Fuerza Popular y el gobierno, o entramos a temas todavía más sensibles, como por ejemplo la legislación electoral. A mí me gustaría que, aprovechando esta circunstancia en que el nuevo Congreso tiene apenas 6 bancadas, ¿no? Y muy interesante, porque la mayoría de los integrantes son nuevos, tal vez podríamos lograr algún consenso para, a mi juicio, quedarnos sin el voto preferencial, que ha sido, creo yo, estoy convencido, uno de los principales problemas que ha traído a estos últimos congresos un problema de bajísima calidad. Porque aunque en teoría es el voto preferencial un elemento muy democrático, en la práctica es vamos a decir, un proceso absolutamente contrario a toda lógica de democracia partidaria, porque el partido, es cierto, permite que sus integrantes puedan, a través de la ley, tener un número, pero al final el congresista de cualquier partido o agrupación trabaja por su número y no trabaja por la lista. Entonces, en lugar de buscar nuevos, simpatizantes, todos quieren agarrar los que ya están. Entonces, es un canibalismo tremendo, sin contar las malas artes de compras de votos, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, también son normas que además
Bueno, si la respetan, pues bueno, no sé quién la respeta, porque en realidad se establece, por ejemplo, las elecciones internas y todo lo demás, y finalmente los partidos acomodan de acuerdo a cómo están en ese momento quizás la dirigencia y qué es lo que le conviene. Claro. O sea, muchas de las normas electorales prácticamente están pintadas en la pared y solamente sirven para formalismos, y en tratar de cumplir ese formalismo muchas veces que hemos visto los problemas que se han metido en la dirigencia partidaria. Es cierto, yo creo que hablaba de un tema que es el voto preferencial, pero también hay que hablar de transparencia en el manejo de los partidos, también hay que hablar de renovación, también hay que hablar de garantizar democracia interna en los partidos, veedurías internacionales o nacionales que permitan garantizar por un buen tiempo que el manejo interno no va a ser a dedo, sino producto de la voluntad popular, en este caso de la voluntad democrática de los miembros de cada partido. Los partidos tenemos que reformarnos en esa idea, pero sigue estando vigente reformar la ley electoral para que, por ejemplo, entre primera y segunda vuelta haya menos no más tiempo. 30 días ya sería bastante. Para que, por ejemplo, obligatoriamente haya varios debates mucho antes de la última semana. Este debate ha sido muy importante para Kuczynski. También lo fue en mi caso cuando yo fui candidato, pero una semana es muy poco. La población tiene derecho a saber antes los temas que puede manejar un candidato que pretende un determinado cargo. Entonces yo haría que... Y no tendrían por qué ser a elección de los propios candidatos, es decir, bueno, a mí me gusta acá y a mí no me gusta acá, y una negociación entre ellos, sino que esté establecido por la autoridad electoral, ¿no?, en los diversos puntos del país, sí, para llevar el mensaje directo a la creo población. Que esto fue positivo que por primera vez se haga en Piura descentralizadamente. Y un debate técnico en Cusco fue positivo. Y creo que eso hay que continuarlo. Pero efectivamente, si lo ponemos en la ley y obligamos a que no sea la opinión, la buena fe de quienes están participando, sino la obligación de dar a los electores el conocimiento necesario. Y es una forma de descentralizar, ¿no? Claro, pero además yo haría otras cosas. Yo haría claramente que 3 meses antes de la fecha de la elección se determinen todos los temas burocráticos. Es decir, si un candidato de cualquier lista se presenta y pueden haber tachas, impugnaciones, por supuesto, se haga por lo menos 3 meses antes, cosa que los que estén se queden ya firmes para una campaña limpia 3 meses y no estemos hasta el día anterior de una primera vuelta sabiendo si o no será candidato. Ahora, tenemos el otro tema también volviendo a los debates. Bueno, este debate que hemos visto, por ejemplo, que han sido muy determinantes, lo hemos visto en la segunda vuelta, pero ¿cómo hacer un debate, por ejemplo, amplio, con 19 o 20 candidatos que van a una primera vuelta? Bueno, por eso es que tenemos que fortalecer los partidos. Porque si no fortalecemos los partidos, vamos a tener siempre estas circunstancias. Un grupo de personas considera que pueden juntarse y bueno, van a la aventura, es la verdad. Aventurarismo político. Van a la aventura, ¿no? Y lo peor es que cuando llegan, en la eventualidad que lleguen, apenas ya están en el poder, se olvidan de lo que fue el origen supuestamente bien intencionado y terminan yendo cada uno por su lado. La ley electoral actual va en contra de los partidos en el sentido de que le da privilegios a las agrupaciones independientes. Las agrupaciones independientes no tienen los requisitos que tienen los partidos. Y por eso es que, por ejemplo, voy a poner el caso de Guzmán, ¿no? Guzmán no cumplió la ley o su partido. Sin embargo, ¿cuántos eran las personas que elegían a Guzmán? No creo que ni llegaban a 20 personas. Creo que eran menos. Por supuesto. Entonces uno dice, bueno, está muy bien que todos puedan participar, pero debe haber un mínimo de garantía vamos a decir, de representatividad, ¿no? Todo eso debe ver la ley electoral, ¿no? Y dejarse esos burocratismos tontos que esta nueva ley ha planteado, que creo que definitivamente le han hecho mucho daño al proceso político. Vimos que participaron partidos que ni siquiera tenían un local institucional, ¿no? Sí. Yo no sé cómo lograron la inscripción entonces. Claro, pues la inscripción se logra con firmas que al final pueden ser hasta compradas en el sentido de buscar, digamos, procedimientos que cumplan la ley, pero ya no digo ni siquiera la doctrina o la ideología, pero un mínimo de organización que permita garantizar que lo que se dice que se va a hacer realmente se puede hacer, ¿no? A mí me preocupa un asunto que es más político. En este momento me gustaría una reflexión tuya sobre la siguiente cuestión. ¿Qué haría el presidente de la República, que ha ganado con un fuerte discurso contra el narcoestado, para cancelar la posibilidad de ese narcoestado que tiene un altísimo contenido económico y no solamente político o electoral? Es un tema fundamental y evidentemente difícil, pero la única manera de combatir o de impedir que nos convirtamos en un narcoestado, creo que lamentablemente estamos camino a, porque hay filtraciones de todo tipo en todo lado,
es crear un sistema de autorregulación del Estado y de sus instituciones para filtrar a tiempo y disminuir el riesgo de que estos elementos negativos, sin duda, entren a tallar. Es decir, lo voy a poner en estos términos. Cuando los bancos hace 20 o 30 años manejaban el riesgo, este es un riesgo, el riesgo de caer en un narcoestado, lo manejaban en un sentido más puntual, riesgo de perder un crédito, riesgo de que la garantía que se ponga es una garantía que no puede ejecutarse, etc. Hoy día, todos los bancos del mundo, incluidos los del Perú, manejan lo que se llaman las reglas de Basilea, que son reglas de autorregulación de los bancos para que todo el componente de riesgo se considere permanentemente y a tiempo. Por ejemplo, si alguien toma un crédito ahora, la persona que me está escuchando va a un banco y pide un crédito para consumo, para una vivienda o para un carro, para lo que sea, no solamente van a evaluar el crédito, es decir, si la persona va a poder pagar el auto o pagar la casa, van a evaluar su salud, van a evaluar cómo está su composición familiar, van a evaluar la posibilidad de que esta persona no solo pueda no pagar, sino que tenga problemas personales. Y uno dice, ¿por qué me tienen que hacer exámenes clínicos si estoy pidiendo un carro? ¿No es cierto? Y la verdad que lo que están haciendo es siguiendo la regla de Basilea, que establece que no importa quién sea, la regla es para todos, hay que hacer un manejo de riesgo global. Entonces, los estados y los partidos políticos tenemos que lograr tener un sistema de gestión integral del riesgo, donde todos los elementos que puedan ser sospechosos de llegar, no necesariamente ya que haya un delito, sino que haya algunos indicios de que puedan significar posiblemente peligro de vincularnos a estos temas delictivos, sean controlados, mitigados o avisados a tiempo. Y si uno establece un sistema de autorregulación, por lo menos está demostrando la voluntad pública de que no desea que estos temas ocurran, y si ocurrieran por descarte, actuar inmediata y rápidamente y con la mayor severidad, ¿no? Yo creo que por ahí está el asunto. Es bien preocupante, porque si nosotros vemos hoy día lo que está señalando la prensa respecto a la investigación que está llevando a cabo el fiscal Germán Juárez, que ha hecho unas denuncias gravísimas y dice que el propio presidente de la República estaría incriminado en una organización criminal, entonces ya tenemos ahí un tema que, más allá de la preocupación, simple y llanamente nos llama la atención cómo todo esto ha podido filtrarse, todo esto ha podido pasar desapercibido. Entonces, ¿qué está haciendo el Sistema Nacional de Control en este tema? Claro. ¿Qué cosa está haciendo? O sea, porque nos hemos encontrado con sorpresas, por ejemplo, cuando se han descubierto bandas de narcotraficantes que tenían cuentas y compraban bienes y suntuosos y todo lo demás, y estaban todos a la vista, pero la SUNAT nunca los detectaba. Claro. Pero sí detecta al bodeguero de la esquina que no dio una boleta. Entonces, ¿cómo manejar ese entorno? Claro, yo creo que en el camino de esta idea de una gestión integral de riesgo, para todos los efectos y no solo para la política, hay que tratar de, como meta, de avanzar en el nivel de bancarización que el Perú tiene. El Perú tiene 31% de bancarización. Quiere decir que del total de las transacciones financieras que hay en el Perú, de 100 soles, por hacerlo sencillo, 31 soles van por el banco. Y digamos 69 soles no van al banco. Por eso asaltan tanto, porque la gente va al banco a agarrar efectivo. En cualquier país civilizado y que ya tiene esto controlado, el efectivo no se maneja. Hasta el taxi se paga con tarjeta. Todo se paga con tarjeta. Entonces, los robos desaparecerían tremendamente o bajarían en la medida en que aprendamos, es un tema nuestro, a manejar menos efectivo. Pero ¿por qué no se maneja efectivo? Porque una buena parte de las transacciones o son ilegales, o van en paralelo, o son producto de narcotráfico, lavado y otros delitos. Entonces, hay que obligar a que todas las transacciones pasen por el banco. Al obligar de esta manera, la unidad de inteligencia financiera va a tener radares más completos. Y si ve transacciones, no importa de quién sean, que son sospechosas, inmediatamente la luz ámbar va a aparecer a tiempo. Pero si hoy día tenemos 3/4 partes, o 2/3 partes más bien, de las transacciones financieras fuera del sistema, y yo digo, la mayoría de esas transacciones son legales, o sea, no son producto de nada ilícito, pero es que la gente no tiene costumbre. ¿Se acuerdan de aquel vendedor de periódicos que había ahorrado su dinero? Creo que eran 40.000 soles, ¿no? Así es. Y se quemó su casa y pudo rescatar algunos billetes. Bueno, esa es una realidad en todo el Perú. Entonces, elevar el índice de bancarización como meta de Estado,
para que todos tengamos obligación de hacer las transacciones que corresponden a través del banco, me parece fundamental. Y esto implica no solamente temas públicos con Contraloría. Por ejemplo, hay cultura de pago. A construcción civil se le paga, ¿no?, en efectivo los días sábados. O sea, no hay que ser inteligencia de delito para saber que si yo voy ahí le puedo robar a los que tienen plata. Claro, porque los constructores sacan la plata del banco, vienen con un maletín a la obra y ahí pagan a cada uno, le dan su sobre, ¿no? Y todavía hay transacciones públicas que se pagan en efectivo, ¿no? Todavía hay operaciones que se pagan en efectivo. Creo que todo esto debería legislarse y ahí estaríamos disminuyendo. Y si eso hubiera ocurrido, estas transferencias de la pareja presidencial en relación a su partido no hubieran tenido la característica libre que hoy todavía se puede tener. Es decir, entra dinero, lo ingresan, eso se llama lavado, ¿no? Si fuera cierto, ingresan el dinero, lo formalizan de una manera que pueda ir adecuadamente, pero ya se produjo un ingreso de un dinero de origen ilícito, sea porque no se declaró o que proviene de alguna situación que proviene de un crimen. Entonces, hay formas concretas. Este no es el único país en el mundo que tiene este problema, pero nosotros tenemos la fragilidad de que hoy día se puede manejar efectivo y con efectivo se puede hacer muchas cosas. Cuando en un país como Estados Unidos, país europeo, uno va a cualquier transacción, si uno quiere pagar en efectivo lo miran sospechosamente. Todo se hace con tarjeta. La tarjeta es como el DNI, ¿no? Aunque tengas $100 de crédito, usas tu tarjeta, ¿no? Y creo que esa cultura debería formar parte de una política integral para prevenir que estos dineros sucios ingresen a la política también. Y también luego, complementariamente o paralelamente, la regulación de los cobros que hacen las tarjetas, que es un verdadero abuso el que existe en el manejo de tarjeta de crédito. Casi lo obligan a uno a tener solamente su tarjeta de débito, y eso no es posible en una economía donde el comercio juega un papel importante. Ahí tiene un rol fundamental la Superintendencia de Banca y Seguros, que es el organismo regulador, porque cuando uno promueve la actividad de mercado, el Estado nunca debe dejar que el mercado esté solo. El mercado por sí solo hace su tarea siempre y cuando no abuse. Y para evitar el abuso viene la regulación en nombre de todos, que es el Estado. Y en este caso el regulador es la Superintendencia, pero ahí tiene varios pendientes. Sin embargo, nuevamente, el tema también es de cultura. Porque si tú tienes, que me estás escuchando, una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito va contra una línea de crédito, la tarjeta de débito va contra tus fondos depositados. O sea, si tú usas el débito, gastas tu depósito inmediatamente. Si tú usas el crédito, vas a pagar en 30, 60, 90, 180 días, pero con unos intereses que tienes que saber son muy altos. Entonces, la mayoría de personas ya aprendió a trabajar con tarjeta de crédito. Entonces el consejo que te daría es, si tienes tarjeta de crédito, no la uses úsala, pero antes de los 30 o 45 días que ya te cobran el primer interés, paga, amortiza, de manera tal que no te cobren los intereses correspondientes. Y yo veo que hay cultura superior en este asunto de las tarjetas, porque cuando ahora llaman los bancos para ofrecerte 2, 3, 4 tarjetas, ¿no?, ya la gente no acepta, ¿no? Ya sabe cómo es eso. Y lo segundo es que cuando tiene algún plus en Navidad o en fiestas patrias o algún ingreso adicional, no lo gasta, lo usa para pagar las deudas que tiene pendientes. Y eso, señor, nos lleva a otro tema. Al tema, por ejemplo, de las tasas de interés, que eso también atañe directamente a los usuarios y que tiene que ver también con la decisión que van a adoptar las autoridades. ¿Por qué, por ejemplo, aquí tenemos en el país tasas de interés que son totalmente leoninos? Hay bancos que te cobran 120, 140% sobre un crédito de consumo, cuando en los países de origen de estas empresas que vienen a ofrecer estas tasas de interés acá, no están prohibidas de cobrar esos porcentajes. Por la razón que hablaba anteriormente. Si tuviéramos un índice de bancarización del 70%, la masa que entraría al sistema financiero permitiría que bajen los costos. Pero como el sistema trabaja con el 30% de los fondos adentro, entonces la masa no corresponde a la actividad económica. El banco, vamos a decir así, tú tienes una escala que es mucho menor a la que tendrías que tener para manejar lo que corresponde a ese país. Ahora, una tasa de interés técnicamente tiene 3 componentes: el costo del dinero, el costo de la intermediación y el riesgo país o riesgo global que se llama. El riesgo país está bastante bien manejado porque resulta que tenemos grado de inversión y por tener grado de inversión automáticamente el riesgo baja. El riesgo, el costo del dinero no lo podemos manejar. El costo del dinero es el costo del dinero. Donde puede haber, por competencia o por regulación, si hay abuso, una disminución es en el costo de la intermediación.
¿no? Generalmente las tasas que has mencionado, las tasas tan altas, corresponden a créditos de consumo de pymes, de cajas rurales o de municipales. ¿Y por qué son tan altas en su momento? Porque el riesgo de prestar en ese momento es tremendamente alto debido a que, aunque son montos muy pequeños, normalmente son entre 500 y 1.500 dólares promedio, sin embargo, ese crédito está, no justificado, no garantizado por una garantía real, sino normalmente por un flujo. Entonces, el mayor riesgo lleva a la mayor tasa. Sin embargo, si alguien paga una tasa así, me refiero a pymes, es porque tiene negocios que tienen rentabilidad mayor. Nadie pagaría una tasa si su rentabilidad sea menor. Entonces quiere decir que hay una etapa por el riesgo alto en que las tasas son altas, pero hay otra etapa cuando estas pymes van creciendo en donde las tasas de todas maneras van a bajar, ¿no? Hoy día una empresa corporativa puede tomar un crédito importante a 3-4% afuera. O sea, una empresa corporativa grande puede ir al sistema financiero internacional y por su capacidad puede conseguir una tasa menor que la que consigue aquí. Y eso obliga a mayor competencia a los bancos a buscar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para que la gran masa de pymes, de usuarios de consumo, puedan tener menores tasas. Número 1, informándoles de las tasas. Porque la letra chiquita hace que muchas veces nadie sepa la tasa. Te dicen, sobre todo el crédito de consumo, te dicen, esto te lo voy a vender a 99.99, o sea, 100 soles, ¿no es cierto? Pero lo vas a pagar en 20 cuotas de 9.99. Entonces, prácticamente, si sumas lo que estás pagando una barbaridad. Entonces, la gente se va por el tema inmediato. Es normal, así ha pasado siempre. Entonces, la obligación del Estado es decirle, cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo obligaría a la siguiente información que debería dar todo centro comercial. Si tú vas a comprar algo que vale 100 al contado, paga 100. Pero si usas la tarjeta, te va a costar 150 o tal vez más, ¿no? Pero eso no te lo ponen. Yo haría así. 100, pero si usas tu tarjeta, te va a costar 150. En tal plazo. Claro, en tal plazo. Entonces ya tú tomas la decisión, ¿no? Pero la gente se va por el tema primero y no ve lo segundo. O sea, esto no es un tema que pase por regulación, sino más que todo por una formalización y por un tema de cultura. Son dos temas, regulación, información, y yo creo que ambos relacionados a una cultura del uso de las tarjetas y del manejo financiero que no tenemos. Por ejemplo, pasando de las tarjetas a otro rubro importante, el mercado peruano financiero es un mercado muy débil. Aquí no tenemos, por ejemplo, mercado secundario de hipotecas. ¿Qué quiere decir esto? Todas las viviendas que el sistema financiero ha financiado con créditos están súper aseguradas con una hipoteca, una por cada casa o por cada vivienda inmueble. En otros países, por cada hipoteca que se generan varias veces la utilización de esa hipoteca en el mercado financiero. Se vende, se compra, se vende, se compra, tantas veces como se pueda. De manera que por una unidad inmobiliaria real hay 2, 3, 4, 5, 6 veces dinero para hacer otras viviendas. A eso cuando falla le llaman la burbuja inmobiliaria o no. Claro. Aquí no puede ocurrir eso, porque aquí tenemos una casa, una hipoteca, una casa, una hipoteca. Está recontra seguro el sistema. Pero si nosotros pudiéramos desarrollar eso, generaríamos más recursos, moveríamos el sistema financiero y habría más competencia. Otro tema cultural. Aquí las empresas, todas, tratan de cumplir la ley en términos de estructura de capital de manera tal que los integrantes de la empresa sean básicamente los mismos de la familia o de amigos conocidísimos. No hay accionariado difundido. Entonces aquí todo el riesgo se lo come el accionista que entra a formar su empresa. En otros países, y sin ir muy lejos, Colombia, Chile, México, ya el accionariado difundido es un principio cultural que hace que la gente emita acciones, emita bonos, la gente compra esos papeles y con esos papeles inviertes y además disminuyes tu riesgo. Bueno, prácticamente usted nos ha dado un plan de gobierno. Pero es interesante porque nos indica la agenda de hoy. Sí, claro. No es tan politiquera, sino que es mucho más seria. Aterrizada en una Y realidad. defendiendo al consumidor, ¿no? Que es elemental, ¿no? Una última pregunta, ¿cómo andan los asuntos del partido Sí. y los procesos de renovación del que se está hablando? Sí, tenemos el 19, 20 y 21 de agosto un Congreso Nacional. Ya está convocado, ya tiene agenda, tiene 3 tareas importantes. Primera, hacer la reflexión autocrítica, pero seria, de lo que ha pasado.
y de allí sacar los correctivos que tengan que hacerse, y por supuesto esos correctivos se traducirán, todo se va a hacer en esos 3 días, en cambios estatutarios. Y el tercer tema es, a partir de estos cambios estatutarios, nombrar a las nuevas autoridades. Yo creo que la militancia del APRA tiene en todo el país un deseo mayoritario de que haya un cambio efectivo, de que haya renovación, de que se asegure la democracia interna, de que se pueda volver a la organización territorial que nos hizo tan importantes durante estos últimos 90 años y que hoy se ha perdido de alguna manera porque se ha centralizado todo en un CEN y básicamente en una Dirección Nacional de Política que está en Lima. Entonces, creo que hay que volver a los aspectos que hicieron al partido un partido de gran connotación política. Pero hay fuerte resistencia a este cambio, ¿no? Hemos visto opiniones de diversos lados, incluso ya con algunos calificativos, como en este caso la congresista Luciana León, que dijo, bueno, que esa dirigencia actual son muertos vivientes, ¿no? A ver, la resistencia al cambio está más bien dada por algunos, que son pocos, que han estado en la conducción y que quisieran seguir manejando, digamos, el partido con la manera como se ha venido haciendo. Si claramente los resultados nos dicen que esa manera nos ha llevado al resultado electoral que tuvimos hace poco, que ha sido muy malo para nosotros, entonces lo que hay que hacer es cambiar esos métodos y escuchar a las bases. Y escuchando a las bases, la gran mayoría está en lo que estoy diciendo. Transparencia, democracia interna, renovación, cambio de directivas, pero no solamente de personas, sino de actitudes, de métodos. Volver a ser el partido de ahí de la Torre, que siempre estuvo presente en los temas ¿Usted se ve como el próximo secretario general del APRA? Yo me veo como un aprista que quiere colaborar para que el partido tenga esta opción. ¿Y Alan García está participando en algo en la renovación o está dejando de estar al margen de esto? Bueno, yo creo que lo que está haciendo es lo que corresponde a la situación. Primero renunció a la presidencia del partido, lo que creo que es una buena medida. Y lo segundo es que pidió que haya renovación, y la renovación, bueno, tiene que producirse desde abajo hacia arriba. Usted es un militante muy conocido, de mucha trayectoria entre el APRA. ¿Por qué a usted lo ven siempre en el ala de la renovación? No lo sé por qué, pero me imagino que yo represento con otros compañeros, porque no es un tema... ¿Cuáles son los matices que le diferencian, por ejemplo, de la actual dirigencia? Bueno, la primera es que el trabajo que hay que hacer es un trabajo... Yo le llamo caminando sin prisa. ¿Está viajando por el país? Pues, viajando, sí. Estuve en Puno hace 2 días. ¿Está visitando bases? Y en Lima casi todas ya las he visitado. Y en Puno estuve hace 2 días con un compañero que se llama Julio Urbiola, que tiene 107 años. Sí, lo fui a visitar a su casa, no sé si en Puno nos están escuchando, pero lo fui a visitar a su casa. Urbiola Jani, creo que es, ¿no? Sí, y lo visité y lo primero que me dijo, fuerza, el partido va a seguir adelante, 107 años, así tiene que seguir las cosas. No, y se requieren partidos políticos en el país. Sí, por supuesto. Pero tal vez en este momento los temas de visión hacia futuro, de doctrina, no van a estar con el mismo grado de importancia que los otros que has mencionado, porque hay aún un tema de doctrina, de actualización de los planteamientos doctrinarios de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y no solamente del partido aprista peruano. Está todo el reto del tema, el tema de la sostenibilidad ambiental, que en su momento no había sido incorporado a estas cosas, tampoco en otros grupos, mucho menos. Perdóname la interrupción, pero Aya sí lo incorporó. Lo que pasa es que... Explícanos un poco eso. Lo que pasa es que a veces miramos a Aya solamente con el antiimperialismo del APRA de los años 20 o los 30, ¿no? Y la verdad es que Aya era extraordinario. Desde el año 29 hacia adelante fue cambiando su pensamiento. En los 40 se adelantó a los 60, 70. En los 70 ya tenía una visión bien clara de lo que estaba pasando. Lo que tenemos es que retomar esa metodología dialéctica para poder mirar el tema. Ideológicamente, el partido aprista está ubicado en el centro izquierda. Es un partido de centro izquierda que entiende que para crecer tiene que haber inversión pública y privada. Eso no está en discusión. Hoy día en el mundo, ser socialista o ser de izquierda no significa ir contra la inversión. Aquí todavía hay algunos que lo piensan, pero en el mundo ya eso se superó. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que en el crecimiento y en la distribución de ese crecimiento tiene que haber justicia social, tiene que haber, digamos, rapidez de llegada de los frutos del crecimiento a la gente que menos tiene. Y entonces eso tiene que ver con temas concretos hoy día como muros de contención en las zonas altas, con pistas y veredas, electrificación, wifi gratuito, tiene que ver con pensiones,
El APRA no puede estar sin una posición clara respecto al tema de pensiones, sin colas en los hospitales, etcétera, títulos de propiedad. Entonces, la actualización no es ideológica, la actualización es doctrinaria. La justicia social de los 20, de los 30, de los 40 tiene que explicarse hoy, la justicia social en el 2016, 2021. Y el Frente Único, que tenía pues componentes hace 20 o 30 años, ahora tiene que tener un componente con ambientalistas, con autoempleados, con gente que está en la microempresa, es decir, que recoja la sociedad contemporánea. ¿Cómo vamos a decir que somos el partido del pueblo si el pueblo cambió y nosotros no hemos cambiado? Esa es la principal modificación que hay que hacer.